Leyendo una parte de la Biblia, hermanos, Isaías 61:3, con ayuda de Dios, y de ahí vamos a tomar el título de este mensaje. Isaías 61:3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías 61:3. Gloria a Dios. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya, amén. Aleluya. Amén. Dice la palabra del Señor: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén, gloria a Dios. Entonces el título se va a llamar Plantío de Jehová. Gloria al Señor. Amén. La palabra del Señor es tan misteriosa para los que no la leen, para los que no tienen la guía del Espíritu Santo. Llega a ser locura, ¿sí? No la entienden, pueden leerla muchísimas veces y no van a entenderla. Amén. Porque son cosas espirituales, ¿sí? Y ha de discernirse de esa manera espiritualmente. La palabra del Señor dice que serían llamados árboles de justicia. Amén. Y vamos a empezar leyendo Colosenses 2:17 también. Colosenses 2:17. Amén. Este texto y otro que vamos a leer es importante que se quede grabado totalmente en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Este texto es tan importante para los hijos de Dios para empezar a entender la Escritura. ¿Sí? Mucha gente, incluso hay congregaciones que leen la palabra de Dios de forma literal y con eso se queda. ¿Sí? Si lee cualquier otro pasaje de la palabra de Dios, muchas veces se quedan con lo que leen. ¿Sí? Y a veces la palabra de Dios no habla precisamente de eso. Incluso Jesucristo les hablaba por parábolas. ¿Sí? Vamos a leer también Hebreos 10:1. Gloria a Dios. Dice Hebreos 10:1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada día, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí? Todo era sombra, todo lo que acontecía desde el principio de los tiempos era tipo de lo que había de venir. Incluso la ley. Todo. Entonces, cualquier pasaje que leamos, no nos podemos quedar con eso. ¿Sí? No nos podemos quedar con eso. La palabra de Dios, al empezar el primer versículo que leímos, nos llama árboles, ¿sí? Plantíos de Jehová.
¿sí? Bueno, vamos a entonces a leer Génesis 1. Desde la creación, todo ha sido sombra de los bienes venideros, como leíamos. Génesis 1, del 11 al 12. Gloria a Dios. Génesis 1, del 11 al 12, dice: Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Amén. Amén. La palabra de Dios, como les comentaba, hermanos, todo era sombra. Si nos ponemos a leer nada más la creación, obviamente vamos a quedarnos con la simple imagen de los árboles y las hierbas, ¿cierto? Pero todo era tipo de lo que había de venir. Todo, absolutamente todo. Y separa, ¿sí? No es como que la palabra de Dios todo encerró en un solo género, o una sola palabra, ¿sí? Lo separa todo, dice hierba que dé semilla y árboles que den fruto, ¿sí? Esa parte, y según su género, ¿sí? Es muy diferente la hierba y los árboles. Amén. La hierba, en general, hablo en general como toda la humanidad. Así la presenta la palabra de Dios. Primera de Pedro, con la ayuda de Dios. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Amén. Sí. Amén. Los primeros versículos era como para irnos direccionando por qué rumbo íbamos a escuchar este mensaje. ¿Sí? Primera de Pedro 1, 24 y 25. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Amén. La hierba representa a toda la humanidad, ¿sí? En general, sin Dios y con Dios, en general, porque representa lo efímero que es la vida, lo frágil que es nuestra existencia en esta tierra, ¿sí? Lo simple. Es como, no sé si hay personas, sí, yo creo que aquí sí, que son de campo, ¿sí? ¿No? O que han vivido en el campo, ¿sí? Yo de niño, ¿sí? Yo podía ver que en los sembradíos, después de que obviamente se sembró, empiezan a brotar hierbas de muchas especies, ¿sí? Pero siempre son inservibles, ¿sí? Siempre, incluso un trabajo de los campesinos es ir y quitar la hierba, porque estorba, ¿sí? Estorba, y aparte de que estorba, quita los nutrientes al maíz o al frijol o lo que se haya sembrado, ¿sí? Y esas hierbas a veces cuando se dejan, solo es un tiempo, ¿sí? Crecen y se ven muy abundantes, pero en realidad es corto a su existencia. Se seca rápido y es basura, ¿sí?
Es así la vida del hombre aquí en la tierra, ¿sí? La palabra de Dios nos hace ver esto así también, que todos los hombres son como hierba. Y lo que podamos lograr solamente es la flor, que también se seca y también se pierde. ¿Sí? Vamos a leer también Salmos 90. Salmo 90, del 2 al 10. Amén, gloria a Dios. Amén. Salmo 90 del 2 al 10 dice: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: Convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Sí? Así que no es nuevo desde el tiempo de Moisés se tenía esta idea, ¿sí? Este salmo es una oración de Moisés, ¿sí? Y ya tenían eso en mente, ¿sí? Yo creo que nosotros, hermanos, no tendríamos que tomarnos tan en serio el plantarnos en esta tierra, ¿sí? No tenemos que tomarnos tan en serio el valorar algo de aquí, ¿sí? Somos tan frágiles nosotros comparados con la eternidad del Todopoderoso, porque acabamos de leer que 1000 años para Él son como el día de ayer. La eternidad no le afecta, ¿sí? Él está fuera del tiempo, Él habita la eternidad. Somos simples creaciones que nos estamos tomando esta vida muy en serio. Tómese en serio la vida que está después de esta y que está haciendo para esa, ¿sí? Porque esta vida es tan frágil como esa hierba. Como esa hierba. Así es nuestra vida. Hoy estamos en 50 años, quizá nada más los más chiquitos estén. En 100 años no habrá nadie de nosotros, si es que Cristo aún no viene, que no lo creo, pero no creo que en 100 años esté alguien de nosotros aquí. Quizá ni siquiera haya memoria de nosotros, ¿sí? Pero estaremos delante de una eternidad. Amén. Sí, ahí sí. Entonces, ¿qué podremos valorar más que nos podamos llevar? ¿Sí? La vida del hombre en general, de los que estamos aquí y los que están allá afuera, son hierba. ¿Sí? Nada más. Vamos a leer Salmo 103 con la ayuda de Dios. Salmo 103, del 15 al 17.
Este es un salmo de David. ¿Sí? Miles de años después de Moisés, era la misma idea. Decía David, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Es lo que le decía hace un rato. ¿Sí? Que cuando ya no estemos, ni siquiera el lugar donde moramos tendrá memoria. No hay memoria. ¿Sí? Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Empieza una esperanza en lo que estamos leyendo. ¿Sí? Empieza un avistamiento para los que creen en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allá afuera hay mucho pensamiento de que la vida se acaba y no hay nada más. Prefieren decirse eso a sí mismos para no ser juzgados. ¿Sí? Vivir la vida y que no haya más después de la muerte. Así que su vida sea recta o incorrecta, no les importa. O no quieren saberlo. No quieren saber porque hay miedo. Hay miedo a la muerte. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, es algo inexplicable cómo es que no hay miedo. ¿Cómo es que no hay miedo? ¿Qué te va a pasar? ¿A dónde vas? Tienes una seguridad plena, total. Sí, total, porque tienes el conocimiento a dónde vas. Hay personas que dudan. Hay personas que dudan. Porque hay un cargo de conciencia. ¿Sí? Tu mente te recuerda las cosas. Tu corazón te culpa. ¿Sí? Y cuando empiezan a dudar y dicen, pues no sé, a ver Dios si tiene misericordia. No sé, pues creo que he hecho cosas buenas. Nadie ha ganado nada. Nadie ha ganado nada. Por misericordia de Jehová es que no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Somos salvos por gracia, no merecíamos nada. Y por esa gracia nos da esa seguridad. ¿Sí? Esa confianza la tenemos en Cristo, de que por muy malos que hayamos sido, Cristo ya lo pagó. Entonces empezamos a vivir con ese pensamiento de que, bueno, pues si mañana son mis últimos días, creo que mis deudas están pagadas. Por eso es importante que estemos orando todo el tiempo, poniéndonos a cuentas con el Señor. ¿Sí? Porque a veces pecamos y ni cuenta nos damos. ¿Sí? Pecamos y no nos damos cuenta. Pero no lo vamos a buscar. Pero parece que Levíticos 15 dice que en la ley estaba estipulado que incluso si cometían faltas y pecaban sin saberlo, eran culpados. Tenían que ofrecer el sacrificio correspondiente. ¿Sí? Sin saberlo. También David decía, líbrame de mis pecados ocultos. Entonces, constantemente tenemos que estar pidiendo perdón. Señor, perdónanos. Perdónanos, siempre. Amén. ¿Por qué? Porque esta vida se va como la hierba. Vamos a leer Isaías. Isaías 40, de 6 al 8. Isaías 40, del 6 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor,
mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. ¿Sí? Nuevamente, leímos en otra parte que el Señor repite constantemente al pueblo por diferentes hombres, diferentes tiempos. ¿Sí? Hoy es otro tiempo. Y la palabra de Dios nos vuelve a decir que la vida aquí es tan frágil. ¿Sí? Que la vida que tenemos hoy sigue siendo como una hierba. ¿Sí? Que nace, se seca y mañana ya no está. ¿Sí? Y también leímos esta vez que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Se refiere a las promesas que tiene para nosotros. ¿Sí? Se refiere a las promesas también escritas en este libro. ¿Sí? Hay promesas para los que buscan al Dios nuestro, al Dios vivo. ¿Sí? Y ya no son más hierbas. Jeremías 17:7. Amén, gloria a Dios. Jeremías 17:7 y 8. Amén. Jeremías 17:7 y 8. Amén. Dice la palabra del Señor: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Esa es la gran diferencia, que después de ser hierba, cuando el varón confía en Jehová, ahora es como un árbol. ¿Sí? El árbol echa raíces profundas y más cuando está plantado junto a las aguas. ¿Sí? Y la palabra del Señor nos confirma que somos comparados con árboles. ¿Sí? Somos comparados con árboles. Hay una parte que dice que su hoja no cae. ¿Por qué? Porque un árbol es diferente a la hierba. La hierba se seca, se marchita en un día, 2 días, 3 días. ¿Sí? Pero el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, la hoja puede permanecer mucho tiempo. ¿Sí? Hay árboles que sus hojas están todo el año, todo el tiempo, mientras no sean cortadas, no sean arrancadas, no sea maltratado el árbol, la hoja está ahí, no se cae. ¿Sí? Y empieza Dios a hacer una diferencia entre las hierbas y los árboles. ¿Sí? La hierba, entonces quedamos que es en general todos los hombres, la vida del hombre. ¿Sí? Y el que se queda en esa situación sin buscar a Dios sigue siendo como hierba. ¿Sí? Vamos a leer Salmo 1 con la ayuda de Dios. Creo que son partes que siempre estamos leyendo continuamente. Salmo 1, del 1 al 6, es todo.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Cuando dice que el árbol está plantado junto a corrientes de agua, ¿de qué está hablando? De una forma literal también, ¿cierto? Es una forma literal. Y la gente a veces se puede quedar ahí y se queda con ese simple razonamiento de que un árbol, si está plantado junto a las aguas, pues sí, se ve grande y fuerte. Pero la palabra de Dios nos lo pone como ejemplo porque no habla precisamente de eso solamente, no se queda en eso. Si somos árboles y estamos junto a las corrientes de agua, ¿cuál es esa corriente de agua? Es la palabra de Dios. Ese es el agua viva. Es el agua viva que nos mantiene fuertes, que hace que nos plantemos en el sitio, que nuestra hoja no caiga, que todo el tiempo estemos fuertes, ¿sí? Y que da su fruto a su tiempo. Tiene que haber un fruto. Ya empieza a hablar de los frutos, de los árboles. Hay árboles que no dan frutos, ¿sí? Hay árboles que simplemente son árboles y nada más, ocupados para madera. Y hay árboles que ni siquiera su madera sirve, ¿sí? No les puse todo lo que investigué de árboles, son muchísimos. La palabra de Dios habla de muchos árboles, incluso hay nombres que yo ni sabía de los árboles, ¿sí? Y me ponía a ver las características y son muchas, incluso la palabra de Dios los que da tipifican a personas. Con respecto a las vidas de los, incluso de los profetas, hay alguien que habló que se comparaba con un árbol, ¿sí? Entonces hay muchas características diferentes de los árboles, muchas, ¿sí? Les quiero hablar de algunas. No vamos a buscar estas partes, pero en la creación del arca, por ejemplo, se habla de la madera de acacia. ¿Sí? ¿Sí han leído eso? Me puse a investigar qué pasaba con esta madera. Resulta que es una madera muy dura, pero no es muy estética que digamos, ¿sí? Tiene espinas, no es muy fácil de moldear y todo esto para sacar formas. Yo no entiendo a Noé cómo le hacía, o a los hombres que hicieron, no fue Noé, perdón, esa fue el arca de Noé, el arca del pacto, perdón. ¿Cómo le hacían estos hombres? Porque dice la palabra de Dios que fueron inspirados y llenos del Espíritu Santo, les dio sabiduría para hacer estos trabajos, ¿sí? Porque es una madera muy difícil, pero muy dura, resistente. Dios siempre fue bien sabio en todo lo que pedía, ¿sí? La zarza se cree que, se toma en esos lugares que hay este tipo de árboles, como un árbol que prácticamente no da fruto, no sirve para otra cosa más que para leña y todo esto. Pero veo
que Dios también la usó, ¿sí? Cuando se le presentó a Moisés fue una zarza, ¿sí? Pero la zarza no es como que una maravilla de árbol, con mucha sombra y todo esto, no. Pero sin en cambio este árbol, esta zarza, es tan fuerte en el desierto o en climas muy desérticos que incluso ahí su sombra pues es favorable, ¿sí? Es fuerte ese árbol, ¿sí? Por eso es que había en esos lugares zarzas. Vamos a leer Isaías 60:13 con la ayuda de Dios. Y ahorita seguimos hablando de otros árboles. Isaías 60:13. Amén. Dice la palabra de Dios. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Amén. Amén. Estos tres tipos de árboles a mí me parecieron muy bonitos. Son como que los ocupan para adornar los cipreses y los pinos y los bojes, el boj, ¿sí? Se me hacen muy bonitos, que incluso la gente los ocupa para decorar y todo eso. Pero también es de una forma espiritual, se tiene que ver de una forma espiritual, ¿sí? Porque era para decorar el lugar de su santuario. Podemos ser nosotros los que decoremos el santuario del Señor, ¿sí? Cuando se toma literal, ¿saben qué se hace cuando se toma este versículo literal? En Navidad ponen un pino, porque no se vio más allá, porque se quedaron en el versículo así. Es un pino, vamos a adornar. Aquí dice que es para decorar el lugar de su santuario, y se pone un pino en Navidad y se adorna, y ya después se ve como algo lo cual roba la atención, ¿sí? Yo me acuerdo que fui a lugares donde estaban sus árboles grandotes y muy bonitos, y estaba lloviendo el árbol así. Ay, que sí, la predica. Y me estaba distrayendo, ¿no? No es como que yo le adorara al árbol y eso, pero sí roba la atención las lucecitas y estamos viendo qué tiene y todo eso. Pero se cae en un punto de ignorancia, ¿sí? Se llega al punto de pensar que la palabra de Dios permite que se pongan árboles en el lugar, cuando los árboles lo estamos viendo que es de forma espiritual, que somos nosotros. Somos nosotros. La palabra de Dios que dice que no plantarás árbol, ni pondrás árbol para era en el lugar del santuario, ¿sí? Acera, perdón, era la diosa de los bosques, Acera. Entonces, cuando se llega a un punto de tomar la palabra de Dios tan literal, se cae en la ignorancia, y por eso es que en muchas congregaciones en Navidad se adorna con un arbolito, ¿sí? ¿Por qué no ponen entonces un ciprés? Porque son más grandes, ¿sí? Los bojes, que son redondos, son muy bonitos también, pero no era de la forma en que el Señor hablaba, ¿sí? Era de otra manera. No se puede estar leyendo la palabra de Dios de esa forma. Por eso se caen muchas veces en diferentes doctrinas, ¿sí? Porque unos creen que está bien poner el árbol, otros no, porque se lee la palabra de Dios tan a la ligera. Cuando hay Espíritu de Dios, nos lleva a la verdad y al entendimiento. Amén. ¿Sí? ¿Han leído la parábola de los árboles? Está en la Biblia, pero no está en el Nuevo Testamento. Está en Jueces 9.
Jueces 9. Es Jueces 9 del 8 al 15. Amén, gloria a Dios. Jueces 9 del 8 al 15. Hay una parábola. Jueces 9 del 8 al 15. Dice la palabra del Señor. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén, gloria a Dios. Esta parábola se decía al pueblo cuando aún no había rey, ¿sí? No vamos a buscar la historia, no vamos a leer la historia, pero se refiere a Abimelec, uno de los jueces del pueblo de Dios, muy malvado, ¿sí? Pero había ya desde ese entonces un afán por tener un rey. Bueno, algo que tenía el pueblo, ya estaba decidido tener rey, ¿sí? Y la palabra de Dios tipifica a todos como árboles, ¿sí? Era el pueblo de Dios, eran árboles. Y nos dimos cuenta de que hay esos árboles que están ahí tienen ciertas características, ¿sí? Esos árboles en la palabra de Dios se hacen notar mucho más por muchas de sus características, ¿sí? Por ejemplo, le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Y dijo: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. El olivo es un árbol demasiado fuerte, dura mucho tiempo, y también se le llama a este tipo de árboles perenne, ¿sí? Que significa que todo el año pueden estar verdes y dando fruto, todo el tiempo, ¿sí? Son muy fuertes. Leí algo que me dejó como que impactado sobre el olivo, ¿sí? Bueno, mejor ahorita se los comento cuando llegue a otro texto, ¿sí? Cuando llegamos a después del olivo, le habla a la higuera, ¿sí? La higuera también la encontramos en otras partes de la palabra de Dios, y todo sigue siendo de una forma espiritual, tiene que discernirse de una forma espiritual, ¿sí? Habla de que la higuera, ¿quién ha comido higos? Higos, sí, a mí me encantan los higos,
A mí me encantan. Es algo característico de ese árbol, ¿no? La higuera. Habla de la vid. Incluso Jesucristo dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Incluso Él se hace comparar con un árbol también, ¿sí? Y a sus hijos como los pámpanos. Pero estos árboles llegaron a pedirle a la zarza que reinase sobre ellos, ¿sí? Era por ese deseo que tenían de tener un rey, ya no les importaba quién. Este hombre, Abimelec, es el que tipificaba la zarza, ¿sí? Era un hombre muy malvado. Y la zarza es lo que les decía, que son árboles que realmente no se ocupan para mucho, ¿sí? De hecho, se ocupan a veces como para leña, para fuego, ¿sí? No son árboles que den fruto tampoco. La zarza es casi un matorral, pero no, es un árbol, ¿sí? Pero nada más. No hay fruto ni se ocupa para nada más, ¿sí? Y se cae en el error a veces de lo que hablaba, de que hay congregaciones que llegan a ese tipo de ignorancia por ver las cosas nada más como tal, ¿sí? Llegaron a pedirle a este hombre que reinase sobre ellos y fue fatal. Fue muy caótico todo lo que hizo este hombre, Abimelec, por llegar al reinado, ¿sí? Bueno, no reinado, pero por llegar a juzgar al pueblo sobre sus hermanos. Entonces, por eso decía la zarza en el versículo 15: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Lo que les decía, que como es un árbol que está en el desierto, lo buscan nada más para sombra, ¿sí? Entonces también a veces nosotros tenemos que tener cuidado de quién es o qué es lo que escuchamos como pastor, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tenemos que conocer realmente qué es lo que el pastor nos viene a predicar, ¿sí? Yo tengo un pastor, es el mismo pastor que ustedes tienen terrenalmente, ¿sí? Tenemos un pastor puesto por el Señor, ¿sí? Hay una flor para nuestro hermano Salvador, ¿no? ¿Sí? Pero vemos qué es lo que Él nos predica, que es palabra de Dios, ¿sí? Este hombre lo buscaron nada más por tener a alguien. Hay gente que nada más busca estar o reunirse o congregarse en algún lugar y no se fija realmente la doctrina, solamente está ahí y no consume nada, ¿sí? Pero son errores que como árboles llegan a cometer también, ¿sí? No seamos ese tipo de árboles, ¿sí? Vamos a ver otros, ¿sí? Salmo 52, 8. Salmo 52, 8. Amén, gloria a Dios. Dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Quién era este hombre? David. Y decía, él se sentía exactamente lo que venimos hablando del olivo, ¿sí? Fuerte, verde todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estaba en la casa de Dios. Todo el tiempo él estaba en la casa de Dios. Dice, y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Eso es lo que nos lleva
a pensar lo que les había dicho hace un rato, la seguridad de saber que después de la muerte sabes a dónde vas. Tu confianza no se acaba aquí, tu confianza sigue todavía, trasciende la muerte, ¿sí? Y este hombre sabía las características del olivo, ¿sí? Por eso dice, estoy como el olivo. Él también se compara con un árbol, ¿sí? Este hombre no había leído lo que leímos al principio de Isaías, donde dice que eran como árboles, ¿sí? Pero en él estaba ya eso. En él estaba ya el saber que se comparaba como un árbol. En él estaba la palabra de Dios, ¿sí? Salmo 128, del 1 al 3. Salmo 128, del 1 al 3. Amén. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Amén. Sí. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. La palabra de Dios compara también, ven que no solo a los hombres, también a las mujeres. ¿Sí? En la mujer hay mucha responsabilidad en una familia, en un hogar. Sí. Sí leímos una de las características en la parábola de los árboles, que la vid llevaba ¿qué? Como felicidad a los hombres. ¿Sí? La mujer es parte de eso. ¿Sí? Yo he visto cuando mi esposa baja a dejar a los niños a la escuela o los lleva a su actividad que hacen, y cuando me quedo solo y la casa está como hueca, como en pausa. No hay nada que hacer. Hasta ni yo sé qué hacer. ¿De veras? Ya cuando llega como que otra vez hasta los perritos se ponen a ladrar y ya los gatos corren por todos lados y ya la casa como que tiene vida. ¿De verdad? Para mi casa, mi esposa es la felicidad, es la que le da vida. Es la que le da vida. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que bienaventurado el varón que teme a Jehová y que anda en sus caminos, ¿sí? Y que así será la mujer, ¿sí? Que lleva como que la felicidad a todos los lados de su casa. Amén. La mujer sabia edifica su casa. Amén, gloria a Dios. Y dice después, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Amén. Amén. Les voy a platicar la característica que vi de los olivos. Se dice que los olivos, cuando están bien plantados, y si llega a cortar su raíz principal, ¿sí? El árbol, en vez de, se empieza obviamente a debilitar porque le fue cortada su raíz. Que empiezan a brotar renuevos a los lados, ¿sí? Desde abajo a los lados. Y esas raíces empiezan a crecer y se empiezan a enredar en el árbol, en el grande, en el principal. Todos los renuevos que pueda echar el olivo y se empiezan a enredar y se empiezan a pegar.
y hace que esos renuevos empiecen a echar raíces y fortalecen al principal. ¿Sí? El mismo árbol tiene esa capacidad de echar renuevos y que lo fortalezcan otra vez cuando su raíz fue cortada. Cuando el hombre que busca de Dios y teme a Jehová y les impuso el camino de Dios a sus hijos, les enseñó la palabra de Dios, ¿sí? Los puso en el camino. ¿Qué va a pasar después? Que sus hijos, tarde o temprano, van a ser su apoyo. Lo van a fortalecer. Van a estar con él porque los puso ahí, porque confió en Jehová. ¿Sí? Por eso David decía, yo estoy como el olivo, verde, que su hoja no cae, estoy fuerte. ¿Sí? Así pasó en este salmo. Nos damos cuenta que no hablaban a la ligera, no se comparaban con ciertos árboles solamente porque estaban bonitos, sino por las características de cada árbol. ¿Sí? Su mujer es como la vid, que lleva fruto a los lados de su casa, y los hijos como plantas de oliva alrededor de la mesa. Dice el 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esa es la diferencia, hermanos, de ser hierba a un árbol. ¿Sí? Salmo 92, del 12 al 15. Amén. Salmo 92, del 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Otra vez habla de los cedros en el Líbano, ¿sí? También somos comparados con eso, pero aquí dice que el justo florecerá como la palmera. Creo que sí han visto o han escuchado las características de la palmera. ¿Sí? Son árboles flexibles, pero bien plantados. Comúnmente las palmeras están en la playa, ¿sí? Donde los vientos son tan fuertes que llegan a doblarlas hasta el piso. Se vuelven a levantar cuando ya no está el aire. Cuando ya se fue la tormenta, el huracán, no fueron arrancados esos árboles. ¿Sí? Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, eso pasa. Que a veces la tormenta te puede tirar, pero no te va a mover. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que el justo florecerá como la palmera. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. No he estado totalmente en un huracán en la playa, pero he visto videos. Una vez estuve, pero de noche ni me di cuenta. Pero he visto los videos, o en los videos, cómo el aire las dobla. Y está continuamente, mucho tiempo está el aire. Sí, mucho tiempo. Y pasa el aire y otra vez están de pie. Sí. Nos fortalece estar en las manos del Señor. ¿Sí? Muchos allá afuera no la cuentan. Se sienten tristes, se sienten deprimidos y a veces buscan la muerte. ¿Sí? Pero cuando está la palabra de Dios dentro de ti, no vas a buscar esos falsos caminos, porque Dios te va a levantar. Va a pasar la tormenta y otra vez. ¿Sí? Vemos que cada árbol tiene diferentes características. Algunos son palmeras, ¿sí? Algunos son olivos, algunos son vides, ¿sí? Pero aquí dice otra vez, plantados en la casa de Jehová. Era de forma espiritual. Somos los que estamos aquí plantados en la casa de Jehová, no que pongan un pino en diciembre. ¿Sí?
vemos que todo esto derrumba su argumento de que dice que pongan un pino. No es Navidad, pero pues ya salió la verdad. Para que cuando llegue ya sabemos la verdad. Gloria a Dios. ¿Sí? No se refería a eso, hablaba de nosotros. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Allá afuera van a florecer? No. ¿Lejos de Dios, lejos de las corrientes de las aguas? No. ¿Sí? No pasa eso. Isaías 44, de 2 al 4. Isaías 44, del 2 al 4. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Lo tenemos? Dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Sí? Es promesa del Señor. ¿Sí? Que sus hijos brotarían de entre las hierbas. ¿Se acuerdan de lo que leímos ya de las hierbas? Que es en lo general todo allá afuera. Que brotaríamos como árboles. ¿Sí? Como sauces junto a las riberas de las aguas. Sí, se ve bien bonito todo eso cuando hay ríos y todo eso. Verdes. Sí, así dice el Señor. ¿Por qué? Dice que iba a derramar aguas sobre el sequedal. Posiblemente éramos árboles secos. Amén. Sí, posiblemente éramos hierbas. Nada más. Pensando en qué íbamos a hacer mañana, en un año, en 5 años. Y no teníamos una esperanza. Sí, no teníamos una esperanza. Pero hay algo muy importante. Sí. Vamos a leer Mateo 7:15. Amén, gloria a Dios. Amén. Mateo 7:15 al 20. Amén. Mateo 7:15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Si tomamos en cuenta lo que leímos al principio de Génesis, que el Señor hizo o creó árboles de diferente especie, como ya lo venimos viendo, ¿sí? Y que dijo que cada árbol tenía que dar frutos según su especie. El olivo da el aceite, la higuera higos. Cada árbol por su fruto se conoce, ¿sí? Y todo buen árbol tiene que dar frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén.
sigue siendo todo lo anterior en el Génesis sombra de lo que tenía que venir. Ya hablaba el Señor de que cada árbol tenía que dar frutos diferentes. ¿Sí? ¿Pero qué son los frutos? ¿Los de Gálatas? ¿O qué son los frutos? El árbol da buenos frutos. ¿Para quién son los frutos? Hay una situación que la mayor parte hemos creído que los frutos son las bendiciones que tenemos. Y que si me está yendo bien, entonces estoy haciendo las cosas bien. Estoy teniendo frutos. Estoy siendo bendecido en el trabajo. Bueno, entonces estoy bien. Estoy siendo bendecido en salud. Mírame. Bueno, ¿son bendiciones? Son misericordias. Amén. Sí, son misericordias de Dios. Pero entonces, ¿cuáles son los frutos? Un árbol, cuando da frutos, ¿son para él? No. El árbol de naranjas, ¿en qué le ayuda al árbol dar las naranjas? No son para él. Los higos de la higuera no son para él, es para alguien más. Es para alimentar a los demás. Esos son los frutos. Los frutos no son para ti, no son las bendiciones que te llegan. ¿Sí? No es para ti. No, un fruto no es una bendición que recibas de parte del Señor. ¿Sí? El árbol no recibe el bien de los frutos. El árbol de mango no se beneficia de dar mangos. Los da porque es su naturaleza. Es la naturaleza del árbol dar los mangos. ¿Sí? No son para él. Si nadie los corta, pues se caen y no pasó nada, pero no le beneficiaron. ¿Sí? El árbol así es. El fruto no es. Nosotros, entonces, ¿cómo vamos a dar frutos? ¿O de qué fruto hablamos? ¿Para nosotros o para dar? Para darlos. ¿Y de qué? ¿Cómo estamos dando buenos frutos? ¿Cómo estamos dando buenos frutos? La palabra del Señor nos da, sí nos da algunos frutos, porque somos árboles en la casa de Jehová. Somos llenos del Espíritu Santo, por lo tanto, sí tiene que haber frutos. Sí, está en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Amén. Es del 22 al 26. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero esos frutos se manifiestan nada más para mí. ¿O cómo los hago que funcionen, que den provecho, que de verdad se manifieste que estoy dando fruto? Para mí, me doy amor solito, me busco estar dándome regalitos a mí, soy bondadoso conmigo, eso no me lleva a nada. ¿Sí? Son frutos para los demás. Así como los árboles dan fruto para el hombre, así tenemos que ser nosotros, estar dando frutos. ¿Sí? Y el árbol, ¿qué leímos? Que es malo,
no puede dar estos frutos. No puede dar estos frutos. Porque estos frutos se estuvieron trabajando, se estuvieron cultivando. ¿Cuándo? Desde el momento que tú buscas al Señor. Se empiezan a cultivar. Hay mucha gente que es cambiada de carácter aquí en Dios. Dios cambia totalmente a las personas que vienen a Él. Gente que traía enojo en su corazón fue totalmente cambiada a dar amor. Gente que era muy, pues les gustaba todo el tiempo estar peleando. ¿Sí? Hay un conocido que ahorita es hermano en Cristo, que su vida era estar peleando, agrediendo. Era su negocio incluso. Pero cuando viene a Dios, ya no. Cambia totalmente, ¿sí? Porque ha sido un fruto de estar buscando a Dios. Estar constantemente, pues cultivando eso y lo que Dios va dando. ¿Sí? Esos son los frutos que no son para mí. No son para mí. No me beneficia en nada el fruto. Bueno, me beneficia porque sale, porque el Señor mora en nosotros. ¿Sí? Por eso es que sale de nosotros. Pero alguien que no tiene a Dios no puede dar buenos frutos. Son obras. Son obras. Si quieren lo leemos, Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Al 21. Amén. Gálatas 5:19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una diferencia entonces entre fruto y obra. Los frutos son porque se están trabajando en Dios. O sea, se cultivaron ahí o van a salir tarde o temprano si te estás alimentando de las corrientes de agua viva. Y van a salir en su tiempo. En un árbol sale la fruta en su tiempo porque es su naturaleza. No puede ocultarse. ¿Sí? Entonces te vas a dar cuenta que es un árbol de mangos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos te vas a dar cuenta. Es un fruto que sale y no se puede ocultar. Un cristiano, un hijo de Dios, lo notan allá afuera. Se puede ver cuando alguien es cristiano. ¿Sí? Se puede ver. ¿Por qué? Porque los frutos salen, se ven. Es como cuando dice la palabra de Dios que somos luz, y una luz no la puedes ocultar debajo del almud. ¿Sí? No se puede ocultar, se ve. Así el fruto tiene que salir tarde o temprano. Y vas a conocer a la persona. Pero la obra está ahí. La obra sale. No tienes que cultivarla. La obra de la carne, dice la palabra de Dios, que la carne está enferma. Somos tierra, ¿sí? Somos polvo. Y en el polvo hay maldición, ¿sí? Por lo tanto, la carne siempre va a estar enferma. La carne siempre te va a llevar a actuar de forma inmediata. No tienes que cultivarla. Todas estas cosas están latentes en la carne.
Cuando viene Dios nos transforma, nos quita de esas cosas. Pero si tú te alejas de las corrientes de las aguas, ¿qué va a pasar? Inmediatamente te vas a debilitar y la carne va a actuar. Es una obra, ya está ahí, está en la carne, no tienes que cultivarla. No es un fruto, es una obra que la carne actúa. Si alguien salió del alcoholismo, se aleja de Dios, no está cultivando el reservarse o el ir hacia el alcohol. Al contrario, se está alejando de Dios y va a actuar su carne. Le van a ofrecer, sí, no pasa nada, una. Y vio que no pasó nada, mañana ya tomó 2. Escuchaba apenas a un pastor muy famoso que dice, bueno, como a 3, que decían que la Biblia no prohíbe el tomar alcohol. Sí, la Biblia no prohíbe el tomar alcohol. Vino, le llaman como vino, pero ahorita es alcohol, es diferente. Sí, aunque lleva lo mismo, hay muchas cosas que se llaman diferente y hacen lo mismo, ¿sí? El pulque no es vino ni es alcohol, pero es otra bebida que también, sí, entonces hay diferentes bebidas embriagantes. Entonces no se refiere a una bebida. Aquí dice que borracheras. ¿Y quién ha tomado solo un poquito sin emborracharse después? ¿O que alguna vez haya emborrachado? Es imposible que se detenga nada más en una todo el tiempo. Va a llegar el momento en que se va a marear, se va a perder, se va a embrutecer. ¿Sí? Y aquí dice la palabra de Dios que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces sí dice el Señor que algo sobre esto. Sí lo dice. Pero algunos buscan alguna excusa. Quieren usar la Biblia para excusar sus hechos, para tener una excusa para su pecado, para que la obra de la carne sea tapada y que no se vea. Pero la Biblia no dice eso. ¿Sí? No es de reyes tomar vino, dice la palabra de Dios. O Lemuel, no es de reyes tomar vino. Proverbios dice. ¿Sí? Entonces, estas cosas son obras. Todo lo que leímos, híjole, son muchas. Son muchas. Si nosotros echamos en reversa la memoria, ¿cuántas cosas cometimos de estas? Y algunos, ¿cuántas siguen cometiendo? ¿Sí? Algunos no están dando frutos. Algunos están practicando las obras de la carne. No están siendo árboles. Y si están siendo árboles, están dando malos frutos. ¿Sí? ¿Y qué leímos en Mateo 7, 15 al 20? Proverbios, ¿qué dijo Mateo? Es que ese no lo dije, no lo apunté, pero si quieres se la paso ahorita. Sí. Ya lo leímos, solamente vamos a releer Mateo 7, 15 al 20. Vamos a leer en especial el versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Se acuerdan de la higuera? La parábola de la higuera. ¿O no? No era parábola. Bueno, sí, no hablo de la parábola. Fue cuando el Señor iba a cierto lugar y encontró una higuera y no encontró fruto. ¿Le sirvió para algo? Le tuvo que maldecir para que se secara. Porque no servía. No servía. No sea que no estemos dando fruto nosotros. No sea que no estemos dando frutos y seamos ese tipo de árboles que ni da fruto o que su fruto es malo. Y en vez de estar dando frutos del Espíritu,
estemos haciendo obras de la carne, porque esos árboles son cortados y echados al fuego. El Señor nos está advirtiendo, ¿sí? Somos árboles, sí, pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué tipo de árboles? Mateo 3:10. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si leemos ese versículo literal, ni siquiera pasará por nuestra cabeza de qué está hablando el Señor. Y es para nosotros, para cada uno de nosotros, para todo el pueblo del Señor. ¿Sí? No se está refiriendo a los árboles de allá afuera, se está refiriendo a nosotros. El hacha está puesta, ¿sí? Ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermanos, tenemos que visualizar y tomar en serio la vida venidera, la vida que trasciende después de la muerte, ¿sí? Nuestra eternidad. Esta vida no te la tomes tan en serio, porque es como la hierba. Es como la hierba. Va a pasar rápido. Pero que se vea que somos alguno de estos árboles, que se vea el fruto, que nos reconozcan por el fruto. ¿Sí? Que la hierba de allá afuera nos vean como árboles que están plantados a la orilla de la corriente de las aguas. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Este fue el mensaje que el Señor nos dio para este día, hermanos. Que sirva de bendición para los que lo ven en las redes sociales. Dios les bendiga.